les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es jueves de puntadas y en un video cortito les voy a mostrar un modelo de hexágono con margaritas. Así que manos al tejido. Este lindo hexágono lo vamos a tejer con estos hilos, que son hilo perlé, blanco, amarillo y este lindo matizado. Voy a tejer con un crochet de número 2.5 y vamos a usar tijeras. Este hexágono va a tener forma de margarita. Y empezamos con el centro, que es en color amarillo. Y vamos a tejer 12 cadenitas. El primer nudito no cuenta, ya saben, y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a buscar la primera cadenita, pero viendo que no se tuerza y quede rectito el trabajo. Paso el hilo y vamos a subir con 2 cadenitas, 1, 2. Ahora vamos a tejer 23 puntos altos dentro de nuestro aro. Una vez que tengo 23 puntos altos, vamos a cerrar y tomen en cuenta que las 2 primeras cadenitas sería el primer punto, por lo cual tengo 24 puntos en mi rueda. Cierro con punto deslizado y vamos a recortar. Vamos a rematar. Y vamos ahora a empezar con el color blanco a trabajar en el resto del diseño. Vamos a tomar el hilo blanco y me voy al primer punto. Paso el hilo y voy a tejer la primera cadenita con las 2 hebras. Esto es para que no se suelte el hilo. Vamos otra cadenita más y ahí mismo tejemos 2 puntos altos. Es decir que cada espacio va a tener 3 puntos altos. Tejo una cadenita y me voy a saltar un espacio y en el siguiente tejo 3 puntos altos. Tejo una cadenita, me voy a saltar un espacio y en el siguiente tejo 3 puntos altos. Cadenita, me salto un espacio y en el siguiente 3 puntos altos y así vamos a tejer toda la vuelta. Tejiendo 3 puntos altos, cadenita, saltamos un espacio y el siguiente 3 puntos altos. Terminemos la vuelta. Ya he terminado mi vuelta. Con 3 puntos altos sobre un punto, me salto un espacio y hago lo mismo en el siguiente, con una cadenita de separación. Y tienen que quedarme 12 grupos de 3 puntos altos. Ahora vamos a cerrar en la primera cadenita del primer punto y subo con 2 cadenitas. En el punto siguiente tejo 2 puntos altos ahí mismo. Y un punto obviamente sobre el punto anterior que sigue. Así nos van a quedar 4 puntos. Ahora cadenita y hago lo mismo sobre los siguientes puntos. Tejo un punto alto, en el punto del medio van a ir 2 puntos altos en el mismo espacio
y luego en el siguiente un punto alto, cadenita y seguimos, punto alto, 2 puntos en el punto siguiente y punto alto en el que sigue, luego cadenita y seguimos haciendo lo mismo en toda la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, poniendo punto alto en el medio, 2 puntos ahí mismo y luego otro punto sobre el que viene con una cadenita de separación. Quedan 4 puntos y obviamente 12 motivos con la misma cantidad de puntos. Cierro con punto deslizado en el primer punto. Ahora, como aquí yo tengo 4 puntos altos, obviamente van a salir en esta vuelta 4 puntos de la misma manera, es decir, punto sobre punto, porque aquí no voy a hacer aumento. Entonces vamos, 2 cadenitas, punto alto y punto alto. Luego cadenita de separación y vamos, 1, 2, 3, 4. Cadenita de separación y tejemos igual los 4 puntos que vienen. Y así vamos a terminar nuestra vuelta. 4 puntos altos, cadenita de separación, punto sobre punto. Ya está terminada mi vuelta con 4 puntos altos sobre los anteriores. Ahora busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Subo con 2 cadenitas, voy al siguiente punto y lo tejo solo hasta la mitad. El punto siguiente igual y el punto siguiente igual. Solo tejo hasta la mitad del punto. Ahora paso y hago un solo punto. Cierro con una cadenita y vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy al espacio y tejo medio punto. Tejo 4 cadenitas y luego vamos sobre los siguientes puntos, tejiendo hasta la mitad, 1, hasta la mitad, 2, así hasta la mitad, 3 y el cuarto, solo hasta la mitad del punto. Paso el hilo cerrando los puntos y cierro con una cadenita. Tejo 4 cadenas y me voy al espacio siguiente tejiendo medio punto. Volvemos a tejer 4 cadenas y tejemos los siguientes puntos hasta la mitad. 1, 2, 3 y 4. Cierro, cadenita y 4 cadenitas. Me voy al espacio con medio punto y así voy a terminar mi vuelta. Ya he terminado mi margarita. Aquí tengo las 4 últimas cadenitas y me voy a ir aquí a la punta donde iniciamos y en la primera cadenita pincho para pasar el punto deslizado. Recortamos, rematamos y listo. Bien, una vez que ya hemos terminado nuestra margarita con la parte blanca, vamos a ponerle el borde con el hilo matizado. Es súper fácil, pongan atención.
Nos vamos a ir al centro de cada cadenita. Entonces, aquí contamos 1 y en la segunda cadenita pasamos el hilo la primera cadenita vamos a hacerla con las 2 hebras para que no se me suelte el hilo. Entonces vamos, ahí está una cadenita, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a la primera, pasamos a la segunda y ahí tejemos medio punto. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, me voy a la segunda cadenita de color blanco y tejo medio punto. Tejo 5 cadenitas, me voy a la segunda cadenita de color blanco y tejo medio punto. 5 cadenitas y vamos a la segunda cadenita de color blanco. Tejemos medio punto y hacemos lo mismo. 5 cadenitas, me voy a la segunda cadenita para tejer medio punto. Y así voy a terminar esta vuelta. Una vez que he terminado de tejer mi vuelta de cadenitas, me voy donde empecé para cerrar con un punto deslizado. Y me voy al espacio del centro tejiendo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás, pasando por aquí, por la cadenita del punto y por la cadenita de abajo del punto. Paso, paso y ahora voy a tejer 5 puntos altos. 5. Me voy a ir a la cadenita del medio y tejo medio punto. Ahora tejo 5 cadenitas y me voy al siguiente espacio y en la tercera cadenita tejo medio punto. 5 cadenitas. Me voy a las cadenitas siguientes en el punto tercero, medio punto. Ahora en este espacio vuelvo a hacer lo mismo que hice acá. 5 puntos altos. Tejo 1, 2, 3 cadenitas y me devuelvo hacia atrás en este hilito. Aquí y el hilito de abajo del punto, paso y luego paso a esta cadenita. Esta es una lagrimita, ¿sí? Ahora repetimos de nuevo 5 puntos altos. Nos vamos a la cadenita del medio y tejemos medio punto. 5 cadenitas. Vamos al medio y tejemos medio punto. Volvemos a hacer 5 cadenitas. Nos vamos al medio y tejemos medio punto. Y miren qué bonito que va quedando. Ahora vamos a volver a repetir lo mismo que hicimos acá. 5 puntos altos. Ahora 3 cadenitas de lagrimita, nos devolvemos hacia atrás, paso el hilo y tejemos de nuevo 5 puntos altos.
En la tercera cadenita tejemos medio punto y así vamos a terminar esta vuelta. Tomen en cuenta que al ser un hexágono nos faltarían 3 puntas más. Van a repetir entonces lo mismo, amigas. Bien, he terminado ya las 3 puntas que faltaban y ahora me voy a ir aquí donde inicié el primer punto para cerrar con punto deslizado y luego vamos a recortar. Rematamos y está listo nuestro hexágono. Ahí está. Ustedes pueden hacer bolsos, blusas, cualquier prenda que quieran con este diseño que les va a quedar muy bonito. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper facilito? Con este modelo ustedes pueden hacer blusas, pueden hacer bolsos, pueden hacer gorros, manteles, lo que ustedes deseen. Ya ustedes vieron que es muy fácil, así que busquen sus materiales y hagan en casa, amigas. Si ustedes quieren tejer, Dios mediante, el próximo martes una linda blusa, les dejo de tarea tejer solamente la ruedita, esta de aquí, no el bordecito verde todavía. Tengan listas 20 de estas margaritas para continuar con el video y hacer una hermosa blusa que yo sé que les va a gustar para este verano. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando siempre la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Yo no les canso más y nos vemos Dios mediante el martes de moda con estas margaritas. Bye.